Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela Jacob el Inmortal. Sinopsis: Jacob Steve, un anciano, murió a los 116 años después de vivir toda una vida. Pero Jacob siempre tuvo un lado oscuro, que siempre reprimió y ocultó de los demás. Sin embargo, en los últimos años de su vida, cuando la muerte era inevitable, comprendió que no tenía sentido tener riquezas, conocimientos o deseos si no se podía tener una vida para disfrutarlos. Se obsesionó con la inmortalidad legendaria y dedicó su vida a prolongar su fugaz vida, pero, como cualquier otro, fracasó. Sin embargo, misteriosamente tuvo otra oportunidad en la vida y encontró un camino que lo llevó a la legendaria inmortalidad. Pero también se le advirtió que el camino que conducía hasta allí estaba lleno de sangre y oscuridad. Al final, Jacob lo eligió de todos modos sin posibilidad de regresar, y también fue el comienzo de su sufrimiento y de su repugnante y brutal viaje hacia la inmortalidad que tanto deseaba. Fin de la sinopsis. Capítulo 1. En algún lugar de la Tierra, dentro de una espaciosa habitación llena de equipos médicos de alta tecnología. Justo en el centro de esta habitación había una camilla de hospital de alta tecnología con todo tipo de máquinas farmacéuticas conectadas a ella, y en esta cómoda camilla yacía un anciano huesudo, lleno de arrugas. Respiraba débilmente con la ayuda de un ventilador. Con extrema dificultad, el anciano abrió sus párpados temblorosos, dejando al descubierto un par de pupilas turbias. El anciano mira fijamente el techo blanco aturdido, como si estuviera sumido en sus pensamientos o simplemente estuviera exhausto. Suspiro, ni siquiera puedo recordar cuánto tiempo he estado en esta habitación blanca. ¿Un día? ¿Un año? ¿Una década? Acabo de recordar mi miedo a la muerte y luego, entonces, suspiro. Solo tenía un vago recuerdo de haber usado mi colosal riqueza e influencia para crear esta habitación para poder vivir el mayor tiempo posible. Pero vivir así no es vivir en absoluto. Solo puedo respirar y dormir. Ya no puedo disfrutar de la comida ni siquiera del agua, ninguna mujer, bebidas, caminar, hablar, nada. ¿Amigos? Sí, mis amigos, ¿siguen vivos? Ni siquiera puedo recordar sus caras o nombres, solo Liam me suena, pero no puedo recordar nada. Familia, sí, recuerdo que mi esposa murió un año antes de que decidiera crear esta habitación. Después de eso, todo está nublado. Recuerdo haber tenido hijos, pero ¿por qué ya no vinieron a verme? Bueno, espero que estén felices. Les dejé lo suficiente para que vivieran como emperadores, aunque sería bueno si pudiera ver sus caras antes de encontrar mi fin. ¿Por qué tenemos que morir, eventualmente? ¿No podemos simplemente vivir para siempre con nuestros seres queridos? ¿Por qué nuestras vidas son tan frágiles y baratas? ¿Por qué nacimos y primero tuvimos que morir? No importa cuánto logremos, cuánta riqueza acumulemos, poder, estatus, amor, traición, placeres mundanos, todo eventualmente terminará con la vejez, y finalmente, entraremos en los brazos de la muerte. Al final nada importó. Nuestro breve viaje llamado vida eventualmente terminará sin llegar a ninguna parte. Podemos allanar el camino para otros que nos sucedan o hacer todo lo contrario sin hacer nada. La gente reemplazará a la gente, se crearán recuerdos nuevos mientras que los viejos se convertirán en historias. Nada puede durar para siempre, así que vive al máximo mientras dure. Pero si a un moribundo le preguntas el último deseo, no sea a otros, pero quiero vivir un día más y no quiero morir, y punto. Al igual que todas esas fantasías, quiero volverme inmortal, y después de experimentar la dura realidad de la vejez y quedarme solo pudriéndome en esta habitación mientras vivo constantemente con el miedo de morir en el siguiente segundo, renunciaré a cualquier cosa. Por ello, cualquier cosa. La zambullida silenciosa, pero de repente el anciano notó algo extraño. Espera un momento. ¿Por qué ya no me duele el cerebro? ¿Por qué ya no tengo sueño debido a todos esos medicamentos? Antes, ni siquiera podía despertarme durante unos 5 minutos, y cada vez que pensaba, me dolía el cerebro, pero esta vez no sucedió. Pero,
Oh, mis recuerdos se están volviendo más evidentes de repente. Mi nombre es Jacob Steve. ¿Pero cómo es posible? ¿Esos científicos descubrieron alguna droga milagrosa y mi hijo me la compró? Entonces, esos bastardos no se olvidaron de su viejo después de todo, J.E. De hecho, la sangre es más espesa que el agua. ¿Pero por qué está todo oscuro? ¿Este medicamento solo funcionó en mi cerebro pero no en mis ojos? Suspiro, aunque todavía es mucho mejor que mi estado anterior. Pero al final todavía tengo que morir. Si no es hoy, mañana. En ese momento, Jacob escuchó una voz ronca extranjera por primera vez en mucho tiempo. Muy interesante. El experimento no fue un fracaso total después de todo. El nuevo corazón de este sujeto de prueba comenzó a latir después de 10 segundos del trasplante. Jacob quedó asombrado al escuchar este ronco murmullo porque este idioma era completamente nuevo y extraño, pero podía entenderlo como si fuera su lengua materna. Hasta donde podía recordar, nunca antes había aprendido este tipo de lenguaje. Sin embargo, estaba aún más desconcertado por lo que acababa de oír. ¿Entonces ahora están experimentando conmigo? ¿Qué bastardo les permitió tratar el cuerpo de este anciano como una rata de laboratorio? Fue William O'Ryan. El pequeño Sain nunca me haría esto. Jacob enfureció mientras maldecía a sus hijos. Estos bastardos incluso se atreven a cambiar mi corazón sin siquiera mi consideración, maldita sea, qué charlatán es. Si recupero la conciencia, estás muerto, curandero. Sin embargo, las siguientes palabras de esta misma voz ronca dejaron completamente atónito a Jacob. Conseguí este esclavo humano a bajo precio, pero parecía bastante resistente para ser humano, e incluso sobrevivió a ese tipo de trasplante. Verdaderamente un espécimen raro para ser humano. Jacob de repente sintió, no. Sabía que algo estaba mal con este charlatán. ¿Es un charlatán loco? Habla de personas esclavizadas y de humanos como si viviera en alguna fantasía. ¿A qué clase de loco me entregan esos bastardos? Pronto, Jacob sintió su cuerpo nuevamente y trató de abrir los ojos con todo este poder porque quería que este loco saliera de su habitación lo más rápido posible antes de que realmente lo matara. Aunque pensaba que estar muerto era mejor que vivir y todo eso, todavía no quería morir cuando llegaba el momento. No estaba preparado y probablemente nunca lo estaría. Solo quería respirar cada vez antes de que su cuerpo se rindiera por sí solo y ya no funcionaran más máquinas ni medicamentos. Sin embargo, cuando finalmente se abrieron los párpados de Jacob, quedó asombrado e incrédulo porque podía ver claramente, a diferencia de antes cuando todo estaba nublado. Podía ver tan claramente como cuando estaba en su mejor momento, o incluso más claramente. Tal vez esto no fue un charlatán después. Sin embargo, su alegría no duró mucho ya que sus ojos se abrieron con horror porque vio que todo su torso estaba abierto como puertas y se podía ver cada órgano y vena sanguínea con claridad. ¡Ah! Jacob gritó a todo pulmón antes de que sus ojos se pusieran en blanco y perdiera el conocimiento. Este era Jacob Steve, un anciano que murió a los 116 años. Después de vivir de máquinas y medicinas durante 20 años, su corazón finalmente no pudo soportarlo y falló. Jacob no sintió nada debido a los potentes anestésicos en su sistema y sin saberlo se reencarnó. En cuanto a su primera experiencia en este misterioso lugar, solo se despertó durante 5 segundos antes de presenciar su propia autopsia y perder el conocimiento debido al dolor, la conmoción y el horror absolutos. Incluso si Jacob tuviera la mentalidad de un hombre centenario y hubiera visto prácticamente todo en su vida pasada, esto todavía era difícil de aceptar. Jacob todavía no lo sabe, fue solo el comienzo de su sufrimiento y de su indeseable y brutal viaje hacia la inmortalidad que tanto deseaba. Capítulo 2. Después de un tiempo desconocido. Jacob abrió los ojos nuevamente confundido antes de que los recuerdos de eventos recientes regresaran en masa. Al principio, pensó que era solo un sueño horrible, pero cuando sintió su cuerpo y volvió a ver con su nueva visión clara, los latidos de su corazón se dispararon instantáneamente como un cohete. Inconscientemente miró hacia este torso nuevamente, pero su cabeza no se movía por alguna razón, así que usó sus ojos y se sintió aliviado cuando vio que ya no estaba abierto como un libro.
pero su alivio fue momentáneo cuando notó la extrañeza que lo rodeaba. Primero, estaba completamente desnudo y no podía hablar ni moverse por alguna razón. En segundo lugar, se sentía bastante nuevo, no como si recordara el viejo sentimiento. En tercer lugar, no puede mover las manos ni los pies, ni siquiera el meñique. Por último, pero no menos importante, y lo más aterrador, estaba flotando dentro de una celda de vidrio llena de un líquido azul claro. Solo podía ver vagamente su reflejo, pero no tan claramente. ¿Qué diablos está pasando? Perplejo, Jacob intentó mirar a través del cristal transparente. El exterior estaba iluminado con una suave luz verde. Jacob podía ver vagamente una mesa en el centro de la habitación. Cuando los ojos de Jacob se posaron en la pared justo enfrente de su celda de cristal, se sorprendió y sus ojos temblaron de horror. Había una celda de vidrio en la pared de enfrente, pero dentro había una criatura con cabeza de cerdo salvaje y torso de un hombre humano. Debo estar alucinando. Es imposible que esa cosa sea real. Jacob lo negó rotundamente, sin siquiera pensarlo dos veces. Rápidamente cambió su atención a otra parte ya que no quería volver a mirar allí, por miedo a tener alucinaciones. Jacob vio unas pequeñas escaleras que subían en la esquina de la habitación, lo que claramente era una salida fuera de su vista. Pero no podía liberarse de lo que lo retenía, por mucho que lo intentara, ni podía sentir ningún tipo de atadura, cadenas o candado. Jacob finalmente dejó de pensar que estaba alucinando o soñando indefinidamente, con total naturalidad. Porque era imposible volverse joven y aparecer mágicamente en este horrible lugar. Nunca fue creyente en ningún culto o religión. Nunca creyó en la reencarnación a pesar de su deseo de inmortalidad. Simplemente lo consideraba una fantasía y un deseo inalcanzable que probablemente todo ser vivo tenía, nada menos y nada más. Suspiro, probablemente estoy a punto de morir o ya estoy muerto, y este podría ser uno de esos flashbacks antes de la muerte. Pero ¿por qué la mía parece una película de terror? Jacob estaba perplejo. Bueno, pronto terminará y dejaré de existir después de eso. Jacob se lamentó con una pizca de desgana y profunda tristeza. En ese momento, Jacob escuchó el crujido de una puerta al abrirse. Entrecerrando los ojos, miró hacia aquellas vagas escaleras. Una silueta vaga y estilizada vestida con una capa negra entró en la habitación. Jacob se dio cuenta de que la altura de esta persona era cercana a los 4 pies. Eso era claramente poco común a menos que esta persona fuera un niño. La pequeña silueta se quitó la capa y la arrojó hacia una mesita cerca de las escaleras. Jacob todavía no podía ver claramente el rostro de la persona. Pero no le importaba ya que iba a morir muy pronto. La pequeña silueta de repente notó la celda de cristal de Jacob y se dirigió hacia ella. Jacob observó fríamente a esta persona acercándose más y más. «Oh, estás despierto». Esta persona de alguna manera notó los ojos abiertos de Jacob. Además, su voz era exactamente la misma que Jacob había escuchado antes de despertarse sobresaltado la última vez. Suspiro, ¿por qué aparece este charlatán en mi flashback? Nunca en mi vida he ofendido a ningún médico psicópata. Jacob suspiró amargamente. La personita de repente extendió su dedo hacia algo al lado de la celda de vidrio de Jacob, y todo el líquido azul se hundió hacia el fondo mientras la celda de vidrio que contenía a Jacob lentamente se vació. Jacob finalmente pudo ver con cierta claridad cuando el líquido azul y viscoso desapareció. Podía decir que estaba parado sobre la superficie metálica, pero de hecho todavía no podía mover la cara ni nada. De repente, el tubo de vidrio también empezó a deslizarse hacia abajo, claramente se estaba abriendo. Ahora los ojos de Jacob finalmente se posaron en la pequeña figura, y en el momento en que sucedió, todo su cuerpo se estremeció mientras sus ojos se contraían con horror. El rostro de la personita era completamente marrón, con una nariz parecida a un cuchillo de 5 centímetros de largo, un par de globos oculares verdes y pupilas negras, orejas largas y puntiagudas y colmillos verdosos afilados y siniestros que asomaban a través de su boca. Estaba completamente calvo, con solo un mechón de pelo negro justo en el centro de su cabeza. Jacob quiso maldecir,
pero su maldita boca simplemente se negó a abrirse. Su flashback de la muerte se estaba volviendo cada vez más preciso y espantoso. No me gusta la forma en que me miras, esclavo. El pequeño monstruo resopló fríamente mientras sus ojos verdosos brillaban misteriosamente. Arrodíllate. Jacob, que todavía pensaba que esto era solo un espectáculo de terror, antes de su muerte, finalmente sintió algo que uno no podría haber sentido si estuviera muerto o soñando. Dolor. Cuando la palabra arrodillar salió de la boca del pequeño monstruo, Jacob sintió un intenso dolor en su cerebro antes de que todo su cuerpo temblara y sus rodillas se doblaran sin su control ni voluntad. Estallido. Un fuerte sonido de huesos golpeando el duro acero resonó en la habitación. Los sentimientos de Jacob cambiaron entre desconcierto, horror, incredulidad y un intenso dolor en sus rodillas. Sus rótulas casi se rompieron cuando su cuerpo se arrodilló sin su preocupación. HMPH. Ahora, eso es mejor. Un esclavo siempre debería actuar así. El pequeño monstruo se burló cuando vio el cuerpo de Jacob temblar y su rostro se puso pálido, que aún estaba inexpresivo. Jacob de alguna manera salió de su estupor, y todos esos momentos pasaron rápidamente por sus ojos, idioma extranjero, su repentino despertar sangriento, luego estar en esa celda de vidrio en ese líquido azul viscoso, y finalmente misteriosamente obligado a arrodillarse por este extraño monstruo parlante. Todo apuntaba en una dirección en la que nunca antes había creído en su vida, pero todo esto lo obligaba a pensar en ello, y probablemente era la única respuesta a sus miles de millones de preguntas. RRR. ¿Reencarnación? Capítulo 3. ¿Y yo, reencarnado? En este momento, la mente de Jacob fue alcanzada por un rayo y se convirtió en un desastre. Todo estaba sucediendo demasiado rápido para que él pudiera procesarlo, y sus experiencias recientes después de su transmigración hicieron las cosas más complicadas. Jacob leía novelas y programas de género de transmigración en sus viejos tiempos, pero siempre se burlaba ya que esto no era más que fantasía a sus ojos. Además, nunca tuvo mucho tiempo para todas estas actividades secundarias, y solo después de jubilarse disfrutó de algunas películas y libros. Pero ahora, estas fantasías se han convertido en una absoluta realidad, y tampoco parece nada bonito. Según este pequeño monstruo, estaba esclavizado y esta cosita fea era su amo. Además, este pequeño monstruo puede de alguna manera controlar cada una de sus acciones. Solo su discapacidad de no poder moverse era una prueba sólida de ello. Diablos, ni siquiera puede hablar. Cálmate, cálmate, Jacob. Eres alguien que conquistó toda la industria armamentista del mundo, por lo que conquistar a su pequeño monstruo debería ser pan comido para ti. Además, mire el lado positivo. Ganas otra vida. Jacob de alguna manera se calmó, pero solo se calmó en la superficie mientras su corazón estaba a punto de explotar. Aunque estaba eufórico cuando pensaba en su segunda vida, su peculiar situación no parecía del todo óptima para su pequeña segunda vida. Necesito más información, ¿pero cómo? Ni siquiera puedo hablar, y este pequeño bastardo moreno no parecía nada amigable. Jacob miró con temor al pequeño monstruo, quien lo miraba fríamente con ojos verdosos. Ahora que eres disciplinado, veamos el resultado del primer trasplante. La fea cara del pequeño monstruo de repente se emocionó cuando mencionó el primer trasplante. Ve a recostarte en la mesa. Le ordenó a Jacob mientras se dirigía hacia todas esas extrañas herramientas que descansaban sobre una gran bandeja de acero oxidado conectada a la vieja mesa de acero. Esas herramientas también parecían bastante gastadas. Jacob se levantó como un perro obediente e hizo lo que le decía. Se acostó sobre la mesa de acero, que era solo un poco más larga que su altura, con el rostro inexpresivo. Maldita sea, la sensación de estar controlado no es nada buena, especialmente cuando estás controlado por un monstruo feo, no por una mujer bonita. ¿Cómo me controla? Jacob nunca se había sentido tan impotente en toda su vida. Finalmente entendió cuánto control tenía ese pequeño monstruo sobre él. Incluso sospechaba que si esa cosa quería que se suicidara, su cuerpo ni siquiera dudaría en cortarse la garganta. El pequeño monstruo tomó una herramienta parecida a un bisturí, pero era más bien un cuchillo portátil.
Después de eso, hizo un corte profundo de 2 centímetros justo debajo del centro del pecho de Jacob. La sangre empezó a brotar, pero al pequeño monstruo no pareció importarle. Luego, tomó un tubo metálico largo con ambos lados abiertos como un tubo de metal y lo apuñaló en el corte, y el cuerpo de Jason tembló levemente. «¡Que te jodan, bastardo! Al menos usa algo de anestesia, y esas cosas están siquiera esterilizadas». Jason maldecía de dolor y preocupación cuando sintió que el tubo de metal se adentraba más profundamente en el corte. Después de que el pequeño monstruo estuvo satisfecho con la colocación del tubo de metal, abrió la tapa de la pequeña bolsa roja que colgaba de su cuello. Del interior sacó un pequeño frasco verde. Jacob estaba mirando boquiabierto el pequeño frasco verde con dolor, y de repente tuvo un presentimiento terrible al respecto, y tal como sospechaba, el pequeño monstruo abrió la tapa y tomó una pinza de la bandeja. La pinza entró lentamente en el vial y empezó a subir. Jacob estaba viendo esta escena en cámara lenta. Sabía lo que iba a revelar. No le gustará lo más mínimo. De repente, las pupilas de Jacob se dilataron con horror cuando su cuerpo comenzó a temblar inconscientemente. La pinza sostenía un extraño insecto gris cuando salió del vial verde, que tenía un tamaño de medio centímetro. Al pequeño monstruo pareció gustarle la reacción de Jacob, ya que lucía una sonrisa siniestra. Agitó la pinza que sostenía el insecto gris hacia Jacob y dijo: «Este es un insecto de tormenta de sangre. No te preocupes. No creará una tormenta dentro de tu cuerpo, pero, en el momento en que ingresa al torrente sanguíneo de alguien, va directamente hacia el corazón y obliga a la sangre de su huésped a circular rápidamente». Lo fascinante de este insecto tormenta de sangre es que puede hacer circular la sangre a la velocidad del rayo, pero era solo una teoría ya que nadie sobrevive tanto tiempo, incluso hasta el día de hoy. Además, ¿sabes cuál es su combustible o su alimento? El pequeño monstruo tenía una sonrisa extremadamente siniestra mientras respondía a su propia pregunta: se alimenta del corazón de su anfitrión. El cuerpo de Jacob tembló aún más mientras la sangre goteaba por todo su pecho debido al corte. ¿Qué carajo está tratando de hacer con ese siniestro insecto? Después de escuchar la explicación, Jacob quiso luchar hasta la muerte contra este brown fuck. Sin embargo, no tiene dudas de que este pequeño bastardo no decía todo esto para intimidarlo. Esa fea sonrisa sádica fue suficiente para decir que estaba diciendo la verdad absoluta. Ahora, voy a enviar este insecto hacia una de las venas principales de tu corazón con este tubo, y si mi último trasplante fue un éxito, entonces no tienes que preocuparte. Este insecto regresará instantáneamente, y si no fue un éxito, entonces, suspiro, tengo que encontrar un nuevo sujeto de prueba, el número 226, o era 229. ¡Qué molestia! El pequeño monstruo suspiró impotente al hablar de la molestia de encontrar un nuevo esclavo. Claramente no le importaba a Jacob en absoluto. 2-2-2. ¿226? ¿A cuántas personas ha matado antes? Se acabó para mí. 2 lágrimas de vapor brotaron de los ojos de Jacob cuando inmediatamente se volvieron apáticos al pensar en el número de muertos. Nunca pensó que de alguna manera reencarnaría y se encontraría con este demonio marrón. Ahora estaba a punto de morir de nuevo y se preguntaba si volvería a tener otra oportunidad de vivir una vida como esta. En ese momento, el pequeño monstruo finalmente dejó caer el Bloodstorming Bug dentro del tubo de metal con profunda anticipación en sus fríos ojos verdes. Los ojos apáticos de Jacob de repente se abrieron de par en par cuando sus globos oculares completos se hicieron visibles y la sangre cubrió sus globos oculares blancos. Sintió que algo perforaba sus huesos, y solo esa sensación le hacía desear estar muerto. Capítulo 4. Todo el cuerpo de Jacob temblaba mientras crujidos salían de sus manos y pies porque estaban en la misma posición. Después de todo, algún poder misterioso los mantenía en un solo lugar, lo que va en contra de la naturaleza del cuerpo humano. La sangre comenzó a gotear por el orificio de Jacob después de 10 segundos, especialmente de las cuencas de sus ojos. El pequeño monstruo miró fríamente el tubo de metal, ignorando por completo la condición de Jacob, ya que su única preocupación era la reacción de Bloodstorming Bug. El nombre de este pequeño monstruo era Decker y era un duendecillo.
Ha matado a muchas personas en el mismo tipo de experimentos, y ninguno de ellos era humano antes. La mayoría de los sujetos de su experimento murieron en la primera fase de los trasplantes, que consistía en cambiar el corazón de un ser vivo por otro. En la fase de prueba solo se hicieron 12 sujetos del experimento, y Jacob fue uno de ellos. Desafortunadamente, nadie sobrevivió a esta fase porque los Bloodstorming Bugs siempre se comían sus nuevos corazones y les causaban una muerte dolorosa y espantosa. A decir verdad, Decker solo compró a Jacob por curiosidad y desesperación. Además, era tacaño y nunca antes había experimentado con un humano. Decker quería que este experimento tuviera éxito porque había mucho en juego para él, incluso su insignificante vida. Mientras observa a Jacob reaccionar de la misma manera que los demás sujetos y casi a punto de explotar, sacude la cabeza con decepción. Sabía que esta también era una causa perdida. Porque si el primer trasplante tuvo éxito, entonces se suponía que el Bloodstorming Bug abandonaría el cuerpo de Jacob en 20 segundos, y ya habían pasado 15 segundos. El tiempo más largo que alguien sobrevivió de Bloodstorming Bug fue 30 segundos, y si la persona alojada por Bloodstorming Bug no tomó la cura para matar el insecto entre este tiempo, está condenada. Por favor, mátame. Jacob solo tenía este pensamiento en mente en este momento mientras sentía su corazón apuñalado con pequeños cuchillos a cada segundo. Nunca hubiera soñado que sería transmigrado como esclavo de algún psicópata sádico y moriría de esta manera tortuosa. Con profundo resentimiento y dolor, sintió que su vida anterior era demasiado buena. A pesar de que vivió 100 años, todavía vivió como un emperador después del éxito en el mundo de los negocios. Al menos ese mundo tenía reglas y leyes, lo más importante, solo los humanos eran la especie dominante y controlaban todo. Pero aquí todo era demasiado extraño. Este monstruo podía controlarlo con pensamientos, y estas peculiares criaturas insectos también parecían demasiado normales aquí. Jacob sintió que su conciencia se desvanecía lentamente a medida que el dolor comenzaba a disminuir poco a poco. Sintió un inmenso alivio al finalmente estar libre de este dolor y de este mundo extraño, que ni siquiera tuvo la oportunidad de ver. No más. La conciencia de Jacob descendió a la oscuridad. Decker vio que el cuerpo de Jacob dejaba de moverse, su respiración era casi inexistente y su descontento crecía. ¿Hice todo eso por nada? Este diario es real. Decker murmuró deprimido. Suspiro. Creo que todo está sucediendo porque todos esos sujetos de prueba eran de razas inferiores, y necesito encontrar un nuevo esclavo poderoso de una raza superior para estar completamente asegurado. Pero esas razas son demasiado protectoras con sus parientes, y esos traficantes de esclavos no se atreven a extenderles la mano. Reflexionó Decker mientras su rostro brillaba con desesperación. Simplemente se negó a creer que este diario fuera solo un engaño. Después de un rato, Decker salió de sus pensamientos y miró hacia Jacob, y su expresión deprimida de repente se convirtió en una de sorpresa. Con incredulidad escrita en su feo rostro, pasó su dedo meñique marrón debajo de la nariz ensangrentada de Jacob. ¿Qué? Decker no pudo evitar gritar en voz alta cuando sintió el cálido y débil aliento de Jacob. ¿Sobrevivió? ¿Pero dónde está Bloodstorming Bug, entonces? ¿HMM? Mi conexión con él también se cortó sin que me notaran. Entonces, ¿qué diablos es pasando? Los ojos de Decker brillaron de éxtasis mientras se apresuraba hacia el tubo de metal, se lo sacaba a Jason y lo arrojaba en una bandeja de agua. Rápidamente abrió un pequeño bolsillo de su bolso que colgaba de su cuello, sacó una pequeña pastilla redonda de color amarillo oscuro y abrió la boca de Jacob antes de tirarla dentro. La pequeña pastilla se disolvió instantáneamente en su garganta. Decker no se detuvo allí y rápidamente tomó un bisturí parecido a un cuchillo y comenzó a cortar su pecho izquierdo sin importarle que Jacob pudiera morir por pérdida de sangre. Demonios, ya era un milagro que estuviera respirando en este momento. Sin embargo, la respiración de Jacob se estabilizó después de que Decker le dio la misteriosa píldora. Decker prestó poca atención, como si esperara que esto sucediera, y abrió su seno izquierdo hasta llegar al esternón, donde pudo ver su corazón latiendo lentamente. Si Jacob viera su corazón, se quedaría estupefacto porque no era rojo sino completamente azul.
Decker quedó atónito cuando vio un corazón perfecto y palpitante. Pero entonces, la emoción brilló en su rostro. Parecía que el insecto lluvia de sangre murió y no sobrevivió como se suponía. Llegó a una conclusión sorprendente, estaba completamente fuera de sus expectativas. Porque el insecto lluvia de sangre no se puede matar sin un veneno particular, y era la primera vez que lo presenciaba. Decker inhaló bruscamente mientras murmuraba con éxtasis, entonces, ese diario es incluso más potente de lo que pensaba. Jajaja, realmente vale la pena correr el riesgo. Pero tuve que hacer 2 trasplantes importantes más con otros órganos sustitutos antes de probarlo conmigo mismo. Sin embargo, encontrar los órganos descritos en el diario es casi imposible, pero siempre puedo encontrar el segundo o tercer mejor para mí. No usaré el corazón de Houndrar como este humano. Decker miró con entusiasmo hacia el inconsciente Jacob, que estaba cubierto de sangre con ojos brillantes como si estuviera mirando boquiabierto el tesoro de valor incalculable. Ya que todavía eres valioso para mí, esta vez te permitiré curarte con un líquido curativo verde. Decker gritó, cabeza de cerdo, ven y coloca a este humano en la celda de curación nuevamente y usa el líquido verde esta vez. El monstruo con cabeza de jabalí y torso humano, dentro de otra celda de vidrio gigante muy cerca de la de Jacob, de repente tembló cuando sus ojos se abrieron de golpe y se revelaron sus pupilas bestiales. Capítulo 5. Jacob gimió de dolor mientras sus párpados fuertemente cerrados temblaban ligeramente y se abrían lentamente. ¿Estoy vivo?, pensó con incredulidad mientras sus ojos se movían. El brillo de sus ojos se atenuó ligeramente cuando notó el mismo entorno sombrío, y la única diferencia era que estaba flotando en un líquido viscoso amarillento, esta vez no azul. El único alivio fue que el dolor infernal que sintió antes de perder el conocimiento desapareció. ¿Cómo puedo siquiera respirar este líquido? No, espera, no respiro en absoluto, pero sigo vivo. Finalmente se dio cuenta de esta extrañeza porque no había ningún tipo de máscara de oxígeno ni nada que pudiera ayudarlo a respirar, pero aún estaba vivo. Lo notaba por el constante latido de su corazón. ¡Qué lugar tan extraño y cruel!, pensó Jacob con amargura mientras recordaba vívidamente su experiencia anterior. Decker ya no era visto en la habitación, lo que significaba que estaba fuera, lo que le daba algo de consuelo, pero sabía que esto no duraría mucho porque una vez que ese demonio marrón regresara y lo viera despierto, indefinidamente comenzaría algún otro experimento infernal. En él. Solo pensar en el dolor causado por Bloodstorming Bug le dio escalofríos a Jacob. Tengo que pensar en una manera de escapar de este lugar de alguna manera, pero es imposible a menos que pueda mover mi cuerpo, reflexionó Jacob con gravedad. No estaba seguro de si permanecería cuerdo si volvía a experimentar ese tipo de dolor tortuoso o cuánto tiempo más podría soportarlo. Ese malvado bastardo estaba hablando de algunos trasplantes, y él cambia mi corazón primero. Además, sobrevivía la prueba del error y, según el bastardo, el trasplante fue exitoso. También mencionó haber matado a más de 200 sujetos, lo que significa que probablemente soy el único que sobrevivió hasta este punto, lo que me hace aún más valioso. Después de todo, si alguien es tan persistente en un experimento y no se rinde ni siquiera después de más de 200 intentos, o este experimento tiene demasiada importancia, o la persona es un bastardo enfermo al que echan de la miseria de los demás. Ese malvado bastardo es definitivamente lo último, pero la desesperación estaba profundamente escondida en sus palabras, y mi recuperación me convirtió en el primero. Así que ahora tengo que observar y encontrar qué era lo que este bastardo deseaba tanto de estos experimentos. Dado que a él le gusta la obediencia y probablemente sea un fanático del control, también podría actuar como él quiere y él podría bajar la guardia. Pero, desafortunadamente, él quería quebrantar mi espíritu, así que tuve que actuar como un esclavo apático que a partir de ahora se sometió por completo a su trágico destino. Los ojos apagados de Jacob de repente se volvieron fríos cuando un atisbo de agudeza pasó junto a ellos. No era un joven que no tuviera la experiencia de la vida. Vivió toda una vida y trató con todo tipo de personas, principalmente personas despiadadas que se esconden detrás de una sonrisa educada debido a su imperio empresarial armamentista.
Aunque nunca mató a nadie a pesar de ser un traficante de armas, las personas que murieron a causa de las armas que fabricaba su empresa fueron innumerables y él nunca huyó de esta responsabilidad. Pero su mundo anterior se basaba en el dinero, y sin él no eres nada, así que decidió disfrutar de su vida y pudrirse en el más allá, si es que existiera. Sin embargo, ahora que finalmente murió e incluso reencarnó en esta situación, se lamentó si esta era la retribución por sus pecados que nunca había cometido por sí mismo. Pero no se quedará indefenso cuando pueda cambiar su destino, y solo necesitaba aprovechar la oportunidad en el momento en que se presente. Jacob cerró los ojos después de fortalecer su determinación de dejar este lugar con vida. Después de un tiempo desconocido, el sonido de una puerta abriéndose sonó en la habitación silenciosa. Los párpados cerrados de Jacob temblaron de repente, pero no los abrió y permaneció estático. Decker había regresado con un gran contenedor de metal en las manos y una sonrisa emocionada en su feo rostro. ¿HMM? ¿Aún no te has despertado después de 5 días? La voz disgustada de Decker llegó al oído de Jacob y éste permaneció estático. Sin embargo, los latidos de su corazón no eran tan tranquilos como los de su cuerpo. Supongo que los latidos de tu corazón no te acompañan en este acto. Decker se burló burlonamente. Si sigues fingiendo, esta vez usaré 2 Bloodstorming Bugs. ¿Son tan buenas las orejas de este malvado bastardo? El corazón de Jacob se enfrió y se dio cuenta de uno de los fallos más importantes de su plan: no estaba tratando con humanos. Jacob ya no se atrevió a enemistarse con este pequeño demonio y rápidamente abrió los ojos, pero aún así actuaba apático y temeroso, lo cual en realidad lo era. Bien, no juegues más. Estás destinado a perder. Pero, si actúas obedientemente, te daré algo para tu dolor de ahora en adelante. La voz de Decker sonó sincera. Pero Jacob no fue quien le creyó. Realmente me necesitaba para cualquier experimento que esté haciendo. Así que rápidamente oculta su alegría y solo actúa estáticamente. Oh. Decker se sorprendió un poco cuando vio que los ojos de Jacob permanecían indiferentes incluso después de su generosa oferta y pensó, ¿ya está arruinado? Bueno, ¿qué se puede esperar de un humano? Simplemente inflige un poco de dolor y cantarán toda la historia de su vida delante de ti. Pero el dolor infligido por Bloodstorming Bug, que se rumoreaba que era peor que 10 muertes, sobrevivió y solo perdió la cabeza, fue un milagro en sí mismo. Entonces, ¿por qué fingió estar inconsciente antes? ¿Instinto o miedo hacia mí? Lo que sea, mientras sobreviviera a la tercera implantación. Decker volvió a presionar algo, y después de que el líquido amarillento se hundió en algún lugar debajo, la vieja celda de vidrio se abrió, revelando a Jacob desnudo. Tenía un cuerpo y un rostro huesudos. Él era el mejor ejemplo de solo piel y huesos. Era como si no hubiera comido en meses y su piel amarillenta le daba un aspecto muy enfermizo. Tenía la cabeza afeitada y sus ojos color ámbar estaban apáticos. Probablemente tenía entre 21 y 24 años y su altura era de 1,6 metros en promedio. Incluso Jacob se sorprendió por su condición actual cuando vio vagamente su reflejo en el cristal transparente. Incluso cuando tenía 96 años, parecía mucho más saludable que esto. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.